día triste para la justicia universal. Es un día triste para la defensa de los derechos humanos y es asimismo un día triste para la jurisdicción universal y esperado de esta Pues en una formulación simple, la justicia universal descansa en la idea de que determinados crímenes afectan a la comunidad internacional en su conjunto. Y la consecuencia, o a la pregunta de quién debería entonces perseguirlos, pues la respuesta lógica es que cualquier Estado, o los tribunales de cualquier Estado de la comunidad internacional en su conjunto. La jurisdicción universal, tal como ha sido concebida teóricamente y tal como la mantiene nuestro Tribunal Constitucional hasta el día de hoy, se caracteriza porque no tiene límites. Se puede perseguir a toda clase de delincuentes que cometan los delitos que están en el catálogo de jurisdicción universal, fundamentalmente genocidio, lesa humanidad, tortura, etcétera. Cualquiera que sea el autor, el lugar donde esté, el lugar donde haya cometido el delito, la nacionalidad de las víctimas, etcétera, etcétera. Era universal. En muchísimos países se incluye en sus propias legislaciones esa posibilidad de perseguir, porque efectivamente hay un consenso de la comunidad internacional de que hay determinados delitos que, por su gravedad, que hay una obligación de perseguirlos y castigarlos para que no haya impunidad. Jurisdicción universal, como yo prefiero llamarle, porque lo de la justicia es un bien escaso de conseguir, es la consecuencia de una conciencia jurídica y unos valores que va desarrollando la humanidad a lo largo del tiempo. Culminan con la Segunda Guerra Mundial, en la que se produce una catástrofe de dimensiones incalculables y, aunque ya tiene precedentes, se concreta de una forma visible en el Tribunal Militar de Nuremberg, o mejor dicho, los tribunales, porque todo el mundo piensa que solamente hubo el juicio a la cúpula del partido nazi y en Nuremberg hubo muchos juicios a diversos estratos, incluido sobre todo también al presidente del Tribunal Supremo y al fiscal del Reich. Y se actuó con unas reglas que hubo que improvisar sobre la marcha, recogiendo los principios del derecho internacional, con una gran influencia, como es lógico, del sistema anglosajón. Desde el punto de vista formal, pienso que fue un juicio con garantías externas. Desde el punto de vista material, pues realmente parece que el veredicto estaba ya más o menos determinado. Todo lo que se utilizó en los juicios militares de Nuremberg se construyen las conocidas como reglas de Nuremberg, las aprueba la Asamblea General y teórica y prácticamente, según el derecho de los tratados, todo país que decide incorporarse y que es admitido dentro del seno de Naciones Unidas, pues se compromete a respetar esas reglas. Siempre he dicho que esas reglas a las que me acabo de referir quedaron un poco como hibernadas, sobre todo por algo muy realista, que era la Guerra Fría, y por tanto los dos bloques no permitían que se tocasen los unos a los otros, ¿no? Hasta que surge esta iniciativa que dentro de nuestro mundo, pues hay que reconocer el mérito al juez Garzón y la relevancia del caso Pinochet. He tratado de hacer siempre lo más adecuado y necesario para su bien. Y si se repitiera la historia, volvería a hacer lo mismo que he hecho, con iguales circunstancias. Todo el mundo tiene en mente el caso Pinochet porque, vamos, fue un hito, pero un hito para la justicia internacional, pero también fue un hito para la justicia española.
El caso Pinochet lo que nos demostró es que esas normas que estaban allí, que se habían aplicado años después, pero que bueno, permanecían allí de alguna manera durmiendo, se aplicaron o se concretaron en un caso o en relación a una persona que hasta ese momento parecía intocable. Aunque todos sabíamos que esa persona era responsable de graves crímenes de derecho internacional, pues era una persona, incluso desde una perspectiva política, que para muchos líderes pues, merecía respeto y admiración y reconocimiento. Y en el caso Pinochet a lo que asistimos es a que la justicia, en este caso la justicia universal, o la persecución de esos graves crímenes alcanzaba a un sujeto como el general Pinochet. Se aplicaron normas de derecho internacional y también eso dio lugar a cierta esperanza y apertura hacia la justicia para las víctimas también de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo en España, porque esas víctimas tuvieron conocimiento, o sea, conocieron a los abogados, conocieron a las víctimas de otros países que venían a España y ellos pensaron, pues si la justicia española es capaz de proteger a las víctimas de otras dictaduras, ¿por qué no también a nosotros? Claro, lo que se planteó en relación a España, el Reino Unido y Chile como tercera parte era la discusión jurídica de aquellas normas que teníamos establecidas, pues, escritas, cómo aplicarlas a una persona como Pinochet, que hasta hacía 3 días había sido el jefe del Estado, si eso era posible, cómo lo articulábamos, y la resolución en este caso del Reino Unido, de los tribunales del Reino Unido, de la Cámara de los Lores, lo que nos vino a decir es que esos hechos había que perseguirlos, además de los hechos, lo que eso supuso desde una perspectiva jurídica. Allí se estableció una gran doctrina en esas discusiones que se dieron durante muchos meses que de una manera muy detallada y muy concreta estableció esa idea de que esa persona, por muy jefe de Estado que fuera o por muy lo que fuese, debía responder de los graves crímenes de derecho internacional que al menos presuntamente por utilizar esa fórmula había cometido o ordenado cometer. Pero no olvidemos que ya en Bélgica Ariel Sharon tenía abierto un procedimiento por las matanzas de Sabra y Shatila. Entonces no es una exclusiva nacional. La reacción frente al caso Pinochet fue una reacción que, en mi opinión, incluso nos sorprendió a los que no confiábamos mucho en que el Reino Unido tomase esta decisión. En el caso de Ariel Sharon en Bélgica, la decisión de los padrinos y protectores del Estado de Israel, que es Estados Unidos, fue muy eficaz. Dice, o retiráis esto o nos llevamos el cuartel general de la OTAN, con lo que supone para Bélgica pues, unas 20.000 o 30.000 personas que están trabajando alrededor de eso. Entonces fueron muy convincentes. Es un día triste para la defensa de los derechos humanos y es asimismo un día triste para la jurisdicción universal y el liderazgo de esta cuestión por parte de la justicia española. ¿Qué fenómeno se produce entonces? Pues que en el 2009 se empieza a recortar. Ya no es tan universal. Por ejemplo, las víctimas tienen que ser españolas. O hubiera algún tipo de vínculo o interés con España. Y siempre y cuando no se estuvieran conociendo estos hechos en otro Estado o por parte de un tribunal internacional. Entonces llegamos al 2009 y en ese momento había un caso concreto, el de los bombardeos en un barrio de Gaza, Al-Daraj. Todos recordamos que cuando Moratinos le dijo a su homónima que no se preocupara, que iban a reformar la ley y bueno, en ese momento dado los criterios que se introdujeron en la ley sirvieron para archivar sin duda este caso y otros. Bueno, la reacción de Israel es la reacción de Israel, la reacción del gobierno español es respetar la justicia y vamos a todos trabajar para que sigamos ayudando a unos y a otros a construir la paz en la región y esa es la obligación del gobierno, respetar la justicia y seguir trabajando por la paz. ¿Te ha sorprendido que la Audiencia Nacional haya abierto esa causa? No tengo comentarios, la justicia es independiente y por lo tanto puede decidir lo que estime oportuno. El ministro de Asuntos Exteriores español me acaba de decir que España ha decidido cambiar la legislación relativa a la jurisdicción universal con el fin de impedir que diferentes organizaciones políticas puedan abusar del ordenamiento legal español para presentar cargos contra israelíes y personas de otras nacionalidades que están luchando contra el terrorismo.
pues aunque nunca se nos dijo así, las razones de fondo o por qué se activó ese procedimiento y cómo se activó ese procedimiento de reforma responden a esas presiones de otros estados. Como te digo, más visual fue el ejemplo de Israel, pero uno de los casos más sobresalientes, aunque no exteriorizado públicamente, también fueron las autoridades chinas respecto a uno de los procedimientos entonces abiertos. No creo revelar ningún secreto de Estado, porque además no voy a dar nombres y los componentes de la Comisión de Justicia e Interior deben ser unos 30 o 30 y tantos. Uno de ellos me dijo personalmente que era una urgencia y una presión de China, no de la ministra israelí, como se ha dicho algunas veces, porque estaban pendientes la adjudicación de grandes infraestructuras en China, y era el caso Tíbet y Falun Gong, ¿no? Y esto, vamos, me lo dijo y todavía no ha rectificado, ¿no? El caso de Tíbet por crímenes de lesa humanidad cometidos en el 2008 y que ese fue cerrado a raíz de la reforma del 2009. Y en ese caso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional vino a decir que ellos no encontraban ninguna incompatibilidad entre la nueva reforma y las obligaciones internacionales, y que simplemente lo que se hacía, o sea, simplemente era que no se podía aplicar el derecho penal internacional a los crímenes que venían determinados en esos tratados internacionales en tanto en cuanto no se cumplían con los requisitos de la norma. O sea, es un ejemplo de sí, pero primero viene lo nacional y luego el derecho internacional. Han imperado más los intereses económicos y comerciales, diría yo, más que políticos y conflictos diplomáticos que efectivamente se generan. Los primeros conflictos son económicos y comerciales. Y la agenda comercial parece marcar el resto de cuestiones y, desde luego, prevalecer y estar por encima de los derechos humanos, cosa que es inaceptable, o que debería de ser en un Estado que se califica como social y democrático y de derecho una cuestión totalmente inaceptable. En el año 2009, cuando se produce la primera reforma, la respuesta de las autoridades chinas directamente, por supuesto, se negó cualquier tipo de cooperación, amparándose en que era una injerencia a su soberanía nacional, y fue a más. Exigió al gobierno español que pusiera fin, hiciera cesar ambas causas. Fue directamente, hubo parece ser presiones o manifestaciones de autoridades de Israel, del primer ministro, de Estados Unidos ha salido, parece que hubo algo también, pero esto coincide en el tiempo con el documento que llega en el juzgado. Y como consecuencia de esa reforma legal, efectivamente, se archiva la causa que se tramitaba en el Juzgado Central de Instrucción número 1. Con la actual regulación se instruye lo que no se puede juzgar. Con nuestra proposición, a partir de ahora, se instruirá todo aquello que se pueda juzgar. Esa es la diferencia y esa es nuestra propuesta, con realismo y con sentido común, sin demagogia y sin cuentos chinos. La sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Guatemala dijo claramente que el principio de jurisdicción universal aquí era un principio absoluto. No obstante, ha habido decisiones por parte de otros tribunales, y en concreto el Tribunal Supremo, que siempre ha tenido una tensión ahí, incluso con el Tribunal Constitucional, que seguía intentando, de alguna manera, limitar ese principio tan amplio de la jurisdicción universal. Y al final, la tesis del Tribunal Supremo es la que ha ganado ahora, porque se han ido incluyendo tantas condiciones y tantas limitaciones que al final lo que hoy tenemos con la nueva ley que ya se ha aprobado y que ya ha entrado en vigor es otra cosa, pero no es jurisdicción universal, que solamente la puedes investigar porque esté en España el presunto responsable, o que las víctimas sean españolas, o que el perpetrador sea español, o que haya vínculos con España. De universal tiene poco. Será otra cosa, pero no es jurisdicción universal. Y la exigencia de que el genocida o esté en España me parece, bueno, bastante casi de aurora boreal. Un señor que llega a Barajas y dice: buenos días, soy el genocida, tal, vengo aquí a entregarme a las autoridades españolas. Parece como de película de broma, ¿no? O sea que no juegue usted. Si quiere eliminar la jurisdicción universal, elimínala usted y allá usted con su responsabilidad cuando se presenta a las elecciones, y es que le exigen responsabilidades. Porque pueden entrar en nuestro país y, como no son residentes habituales, salvo que haya un procedimiento de extradición, cosa bastante más compleja y que no podemos controlar, que otro país lo pida, que haya otro procedimiento abierto, pero aquí a priori no se puede hacer nada. Pueden venir, estar de vacaciones y marcharse sin ningún tipo de problema. Y hagan ustedes lo que quieran en mi país.
que parece que es el mensaje que se ha lanzado ahora. En España y con los españoles lo que ustedes quieran, que no los vamos a molestar. Bueno, y ya de paso, que vamos a por la jurisdicción internacional, vamos ya en parte por la acción popular. Y se van a cargar la acción popular en la jurisdicción internacional, lo cual creo que es inconstitucional. ¿Por qué cargarse la acción popular en la jurisdicción universal? ¿Me lo quieren explicar racionalmente? Si alguien quiere, que salga a la palestra y que lo explique. Yo también lo veo un disparate. Se está encargando prácticamente la ley de extradición pasiva. En fin, es un disparate absoluto que no sé a quién se le ha ocurrido. Se le ha ocurrido la idea de arreglar lo de la jurisdicción universal, pero podían habérselo encargado a unos juristas y no a unos señores que es posible que tengan el título de licenciados en Derecho, pero me temo mucho que no lo han manejado muy correctamente. El tema de la limitación de la acusación popular, de hecho, está incluida también en otra reforma que tiene previsto el Gobierno, pero que va con bastante retraso, que es la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, como esa va más despacio, lo que han hecho con la reforma de la jurisdicción universal, aprovechar y decir que solamente se podrán investigar delitos internacionales en virtud del principio de jurisdicción universal si es el Ministerio Fiscal o es la víctima, o sea, la víctima que ha sido perjudicada por el delito, los que puedan querellarse. Limitando la acción popular, lo que quiere asegurarse el Gobierno es mayor control sobre este tipo de procedimientos. Desde luego, la Fiscalía jamás ha investigado de oficio un caso de jurisdicción universal. Siempre han sido las víctimas o las acusaciones populares que han solicitado a la justicia que actuara. Deliberadamente. La Fiscalía a veces parece haber actuado como defensa. A nosotros se nos ha opuesto a casi todo lo que hemos pedido, sobre todo en los últimos 2 años. Parece que actuar a veces un poco de defensa de los querellados. La acusación popular también le cubre, facilita a las víctimas que tienen familiares en los territorios, en este caso de tibetanos. Tienen miedo a que a sus familias, amigos, les pueda ocurrir algo. Si ellos declaran, como una cosa es declarar en una causa abierta porque te citan y además tiene obligación legal de intervenir, y otra es iniciarla tú como acusación particular. No cuentan con ese respaldo. Es una forma de poner todas las vallas posibles para que no haya resquicio alguno en el que las causas puedan continuar. La reforma tiene una disposición transitoria que dice que todos los casos, las causas que están ahora abiertas, deberían cerrarse en tanto en cuanto no se prueba que cumplen con los nuevos requisitos y condiciones que introduce la ley. La diferencia radical entre la reforma 2009 y la reforma 2014 es que en esta reforma lo que tenemos es una serie de exigencias establecidas a la carta para cada uno de los crímenes que, si no concurren, esos procedimientos no podrán seguir, los que están abiertos, y en el futuro no se podrán abrir nuevas causas. Y la forma o los criterios que se han escogido para esos crímenes ni se han explicado en el Parlamento o en el Senado, ni lo explica la exposición de motivos, y más bien parece que para cada uno de los crímenes los requisitos que se exigen son precisamente los que no cumplen los procesos que ya están en marcha, con vistas a conseguir que sean archivados. Desde luego nosotros y un montón de organizaciones de derechos humanos hemos puesto de relieve que eso en realidad es meterse en terreno de lo judicial, porque en todo caso tendría que ser el juez que está conociendo del caso el que determine si se tiene que archivar o no archivar una causa, pero que se le imponga esa obligación, por así decirlo, a través de una ley, pues sin duda a nosotros nos parece algo preocupante y que choca, ¿no?, con el principio de independencia judicial. Propias reglas y principios fundamentales del derecho penal que no se puede aplicar con carácter retroactivo. Sería inconstitucional porque es privar a las víctimas del derecho a la tutela judicial efectiva. El tema de ordenar el sobreseimiento es una invasión total, una intromisión en el poder judicial. Recordando el procedimiento de 2009, a mí el procedimiento de 2009, que se demoró una serie de meses, 5 meses, 4 meses, depende cuando lo arrancamos, mayo, octubre, marzo, octubre, a mí me pareció un disparate. El procedimiento de 2014 se ha solventado en 1 mes y un poco, lo cual sería un doble disparate o un delirio. ¿Es común que se modifique una ley orgánica en un puñado de semanas? Desde luego no.
La justificación última de por qué se reformaba, decía el representante del Grupo Popular, era para no defraudar a las víctimas, y parece que para no defraudar a las víctimas había que correr mucho. No se pueden seguir creando falsas expectativas ni defraudando a quienes víctimas de atrocidades acuden a nuestros tribunales, haciéndoles creer que por el hecho de poner en marcha la maquinaria de la justicia van a poder obtener una tutela eficaz de sus derechos. Lógicamente no. Las víctimas ahora mismo se sienten frustradas, solas, abandonadas, desamparadas. Todas las esperanzas que tenían puesto en nuestro sistema judicial han terminado por cuestiones políticas, comerciales. Invertimos el orden, económicas, comerciales y políticas. Con lo cual, por supuesto que no, se sienten totalmente abandonadas, y a nivel internacional es un mensaje de impunidad el que se ha enviado. Lo que estamos haciendo en realidad es ampliar el listado de delitos que van a ser perseguibles. No solo se busca, de acuerdo con los convenios internacionales, el mayor ámbito de actuación en delitos relacionados con el terrorismo, con el tráfico de seres humanos, con el narcotráfico. Directamente es como denunciar los convenios y tratados que tiene suscrito y que están en vigor en España a nivel internacional, pero no de una forma legal, sino por la vía de hecho. Por decir, no se van a aplicar aquí. No hay que preguntarle al Tribunal Constitucional si los convenios de Ginebra, publicados en el boletín correspondiente, integrados en el derecho español, están por debajo o por encima de una ley aprobada por el Parlamento, porque lo dice la Constitución, lo ha dicho el Tribunal Constitucional en múltiples casos, y es un principio general que se estudia en primero de carrera. Si nos salimos de este escenario, piensa que en caso contrario todo el sistema jurídico internacional no tendría ningún sentido. Los Estados acordarían, firmarían un tratado internacional, se comprometerían internacionalmente a hacer algo, y después uno de ellos, aprobando una ley o con la medida que quiera, podría decir, bueno, pues yo no lo voy a hacer. El propio sistema jurídico internacional carecería de sentido, porque los Estados se comprometerían internacionalmente, en este caso, a perseguir los crímenes de guerra, y una mañana se levantarían, aprobarían una ley diciendo pues ya no quiero, con lo cual, pues ¿para qué hemos acordado nada? ¿Para qué están los tratados internacionales? España queda en la posición de incumplidora. O sea, no cumple con sus obligaciones internacionales, no cumple con su obligación de proteger a las víctimas, en definitiva. O sea, opta por dar cobijo, por así decirlo, a los puestos responsables de crímenes internacionales que son tan graves y que afectan a la comunidad internacional. Entonces, si aquí hay un vacío y no se va a investigar y a juzgar a estas personas, pues desde luego hay un gran espacio para la impunidad.